Es como si de repente el paisaje a su alrededor se hubiera encogido, y lo que antes parecía hogar ahora sonara extraño, casi extraño. Hay un cambio silencioso en ti, tan delicado que pasa desapercibido para todos, menos para ti. Su mirada ya no descansa en los mismos lugares. El silencio parece más denso, y esa sensación de estar exactamente donde debería estar simplemente se ha disuelto. Las conversaciones han perdido su brillo, las distracciones ya no distraen, e incluso los viejos sueños parecen no encajar más. Esto no es fragilidad, es expansión. Es su ser advirtiendo que ha cruzado la frontera espiritual donde estaba. Lo que late ahí dentro no es simple inquietud, es como un cambio repentino de viento, que cambia el rumbo de un barco incluso cuando el mar parece estar en calma. Por fuera, todo permanece intacto, pero por dentro, nada es como antes. Lo que antes satisfacía ahora suena falso, como una pieza demasiado ensayada. El alma se niega a volver a las formas antiguas. Como decía Jung, el sentido no se encuentra en lo que es fácil, sino en lo que es esencial. Y es esa urgencia que sientes ahora. Incluso puedes intentar revivir la rutina de antes, vestirte con la misma sonrisa y convencerte de que nada ha cambiado. Pero la molestia siempre regresa, reflejada en el espejo, escondida en la almohada o en el denso silencio del amanecer. Es el comienzo de un pasaje a un lugar donde las palabras pesan menos y el silencio más, donde uno puede estar rodeado de voces y, sin embargo, escuchar solo el llamado del alma misma. Jung decía que la soledad no es la ausencia de gente, sino la incapacidad de dividir lo que importa de verdad. Todavía hablas, pero sientes que tus palabras no encuentran puerto. Todavía escucha, pero se da cuenta de que mucho de lo que escucha ya no alcanza la profundidad donde usted está. En ese silencio, inquietante pero sagrado, nace la voz auténtica que siempre ha estado ahí, esperando ser escuchada sin disfraz. Y a menudo, el despertar llega sin anuncio. Viene en forma de un suspiro que no sabes explicar, de una lágrima que se escapa sin razón aparente, o de un anhelo por algo que aún no has vivido, pero que sientes como si fuera parte de ti. Es el silencio fértil de algo que se genera dentro de ti. Lo que antes parecía acurrucarse ahora se aprieta. Lo que antes parecía refugio, ahora limita. Tu casa se ha convertido en una concha que ya no cabe en ti. Los entornos familiares parecen más pequeños, como si sus dimensiones internas hubieran crecido mientras el mundo seguía siendo del mismo tamaño. Ese sillón donde pasaba tardes enteras ahora susurra en comodidad. Las voces que alguna vez fueron música de fondo suenan como radio fuera de tono. No es nostalgia perdida ni ingratitud, es metamorfosis en proceso. Su espíritu expandió los límites, mientras que la realidad externa continuó estancada en el mismo paisaje. Carl Jung observaba que llevamos cicatrices de todas las versiones que hemos sido, pero la verdadera libertad nace cuando dejamos de repetirnos como eco. Lo que sientes es precisamente esto. La vieja piel de tu identidad se agrieta para dar paso a lo que emerge debajo. La incomodidad es el precio de la autenticidad cuando decide finalmente nacer. Esta ruptura no ocurre en susurros suaves. Ella llega como un terremoto emocional, colapsando estructuras que parecían eternas, forzando preguntas que evitaste durante años. ¿Por qué necesito tanto para sentirme completo? ¿Cuándo me volví extraño en mi vida? La inquietud no es un síntoma de error, sino una evidencia de que su alma finalmente está rechazando los sustitutos. Solo descansa donde encuentra la verdad, no donde encuentra la conveniencia. Te das cuenta de que te has convertido en observador de tu propia existencia. La gente sigue contando las mismas historias, quejándose de los mismos problemas, riéndose de los mismos chistes, mientras que algo dentro de ti ha cambiado de canal. No es arrogancia. Es como si su sensibilidad hubiera sido recalibrada para captar diferentes frecuencias. Jung entendía esto como el precio de la individuación. Te alejas de la masa no por desprecio, sino por incompatibilidad vibratoria. Es como intentar dormir en una cama que se ha vuelto demasiado pequeña. La culpa aparece cuando ya no puedes mantener conversaciones vacías o fingir emoción con trivialidades que antes eran suficientes. Te retiras. Creas distancias y una voz crítica susurra que estás siendo ingrato o pretencioso. Pero no lo está. Su alma simplemente desarrolló intolerancia a lo que no la nutre.
Es como el cuerpo que rechaza los alimentos en mal estado, un reflejo de preservación, no de rechazo malicioso. En este aparente aislamiento, sucede algo extraordinario. En el vacío dejado por lo que ya no sirve, una presencia sutil comienza a revelarse. No llega con fanfarria ni revelaciones dramáticas, sino como un reconocimiento silencioso de algo que siempre ha estado ahí, esperando. Es una certeza sin explicación, un sí que brota del centro del pecho antes de que la mente pueda cuestionarlo. Jung lo llamó vocación, no profesión elegida, sino destino reconocido. Empiezas a notar que la vida conspira a través de detalles. Una frase escuchada por casualidad que responde a una pregunta no formulada. Un libro que aparece en el momento exacto. Un sueño que parece un mensaje cifrado desde algún lugar profundo de la conciencia. No es misticismo barato, sino sincronicidad. La danza secreta entre su mundo interno y la realidad externa, como si ambos finalmente hablaran el mismo idioma. La soledad deja de ser un castigo para convertirse en un territorio sagrado donde puedes escuchar los susurros de tu alma sin interferencias. Es en este silencio habitado que descubres, no te estabas perdiendo, te estabas encontrando. Todo el viaje fue un regreso disfrazado de partida. La vida comienza a hablar a través de patrones que se dibujan en los rincones de la conciencia. Una canción que suena justo cuando necesitabas escucharla. Una mirada intercambiada con un extraño que lleva familiaridad ancestral. Puertas que se abren cuando otras se cierran con estruendo. Su cuerpo reconoce estas pistas antes de que la mente pueda nombrarlas. Un escalofrío en la columna vertebral que confirma, hay algo más grande orquestando esta sinfonía aparentemente casual. El miedo surge no de lo desconocido, sino del reconocimiento. Sabes, en una capa profunda del alma, que responder a este llamado significa quemar puentes con la versión de ti mismo que has construido con tanto cuidado. Aceptar significa entrar en una corriente invisible que no ofrece mapas ni garantías, solo la certeza íntima de que este es el único camino que no traiciona su esencia. Negarse es elegir la asfixia lenta del alma, la pudrición desde el interior mientras la fachada permanece intacta. El llamado no requiere prisa, pero cobra presencia total. Cuando finalmente te sumerges en esta corriente, algo que había estado dormido durante décadas se despierta y se hace cargo de tu existencia. Luego viene la gran revelación. Has pasado toda tu vida interpretando personajes en una obra que no escribiste. El hijo obediente, el amigo que nunca decepciona, el profesional que sonríe en las reuniones mientras el alma grita pidiendo ayuda. Jung sabía que la persona es la armadura social que usamos para sobrevivir, pero que se convierte en prisión cuando olvidamos que hay alguien real detrás de la máscara. Llega el día en que sostener estas representaciones se convierte en peso muerto. Las palabras salen mecánicas, los gestos pierden naturalidad, y te encuentras frente al espejo haciendo la pregunta que lo cambia todo. Si nadie está mirando, ¿quién soy de verdad? Este momento de desnudez existencial aterroriza porque expone la brutal diferencia entre quién eres y quién has estado fingiendo ser, pero también es la puerta de entrada a una libertad que pocos experimentan, la de existir sin edición, sin filtros, sin el agotamiento constante de estar siempre en la escena. Las máscaras no se caen todas a la vez, se agrietan lentamente, pieza por pieza, hasta que un día te despiertas con tu propia cara y ya no reconoces la necesidad de esconderla. En esta etapa, el dolor cambia de papel en su historia. Antes era la villana a la que combatías con todos los recursos disponibles: trabajo obsesivo, relaciones que no nutren, vicios suaves que anestesian sin curar. Ahora se revela como la cirujana más precisa que jamás hayas conocido. Sus manos cortan exactamente donde lo necesitan, eliminando el tejido muerto, exponiendo heridas que necesitaban aire para sanar. Jung veía el dolor como el bisturí del alma. No corta por crueldad, sino por necesidad de curación. Cuando dejas de tratarla como invasora y comienzas a recibirla como consejera, descubres que cada incomodidad es un GPS emocional que señala dónde se necesita tu atención. La tristeza que tragaste ahora te enseña acerca de las pérdidas no lloradas. La ira que sofocaste revela límites que se han cruzado. El vacío que llenaste con distracciones se muestra como un espacio sagrado esperando ser habitado por tu verdad. El dolor se convierte en arqueólogo del alma,
excavando capas de experiencias enterradas, sacando a la superficie los fragmentos de quién eres debajo de todas las adaptaciones. Llorar deja de ser vergüenza para convertirse en ceremonia de liberación, cada lágrima llevando a través de un pedazo de la prisión que usted mismo construyó. Y entonces, inevitablemente, viene la petición del alma de recogimiento, no por debilidad o abandono, sino porque finalmente reconoce su propia voz y necesita silencio para escucharla con claridad. Es en el vacío dejado por el ruido constante que los susurros más importantes se vuelven audibles. La transformación ocurre en ese espacio protegido, lejos del centro de atención y las expectativas, donde finalmente puedes dejar de actuar y comenzar a simplemente hacer. Hay una fuerza magnética que te aleja de los escenarios donde has estado actuando durante tanto tiempo. No es escape ni desistimiento, es un instinto primordial de preservación del alma, como el animal herido que busca la madriguera para lamer sus propias heridas. Su ser reconoce que ha llegado al límite de sostener versiones falsificadas de sí mismo y ahora clama por un territorio seguro donde pueda desmontarse y recomponerse sin audiencia. Es el llamado antepasado del capullo, donde la destrucción creativa ocurre lejos de las miradas indiscretas del mundo. Este movimiento hacia adentro representa el acto más radical de rebeldía contra una cultura que exige presencia constante y performance ininterrumpida. Cuando honras esta necesidad de invisibilidad temporal, estás eligiendo tu propia cordura sobre la aprobación de los demás. No es el abandono de la vida, sino el regreso a la vida verdadera, la que late sin necesidad de validación externa, la que respira sin pedir permiso. En el santuario de su reunión, las capas de ilusión comienzan a desprenderse como pintura vieja en la pared. Las relaciones que parecían sólidas se revelan como construcciones frágiles basadas en la conveniencia mutua. Las ambiciones que han guiado años de tu existencia muestran tu verdadero rostro, cárceles doradas donde te has encerrado voluntariamente. Jung sabía que la verdad no llega como una revelación suave, sino como un terremoto interno que sacude los cimientos de todo lo que creías saber sobre ti mismo. Esta revelación no es amable. Destroza narrativas cuidadosamente construidas, expone la brutal diferencia entre sus valores proclamados y sus deseos reales, te obliga a admitir que gran parte de lo que llamabas amor era solo un miedo disfrazado a la soledad. Pero en este desmoronamiento aparentemente destructivo, sucede algo extraordinario. Finalmente encuentras el suelo firme de tu propia verdad, esa parte de ti que permanece íntegra independientemente de las circunstancias externas. La verdad funciona como un bisturí emocional que corta lazos que parecían eternos, pero que en realidad eran solo hábitos disfrazados de necesidad. Puede causar decepción en cualquiera que se haya acostumbrado a sus máscaras, pero por primera vez en mucho tiempo, te miras en el espejo y no te avergüenzas de lo que ves. Esta reconciliación con la esencia misma de tu ex vale más que 1000 aprobaciones vacías. La soledad, una vez temida como castigo, se convierte en el lugar más seguro que conoces. Es en ella donde descubres que tu propia compañía no solo es suficiente, sino que es preferible a la agitación superficial de las relaciones que agotan tu energía vital. Jung entendía que quien mira hacia afuera vive de reflejos ajenos, pero quien mira hacia adentro descubre universos enteros que habitan en sí mismo. En este territorio protegido de la introspección consciente, desarrollas una intimidad profunda contigo mismo. Aprendes a descifrar los susurros de la intuición, a respetar los ciclos naturales de su energía, a abrazar aspectos oscuros de la personalidad sin juicio destructivo. Es un proceso de autoarqueología en el que excavas capas de condicionamientos hasta que encuentras el núcleo inquebrantable de tu identidad. Las conversaciones superficiales comienzan a sonar como un ruido molesto, los entornos agitados se vuelven agresivos para sus sentidos recalibrados. Una mañana tranquila con solo sus pensamientos como compañía puede ofrecer más nutrición emocional que años de interacciones vacías. Usted descubre que solo quien ha aprendido a habitar completamente la propia soledad tiene algo genuino que ofrecer al mundo, porque solo quien está pleno en sí mismo consigue relacionarse con otros sin carencia o dependencia emocional. El auténtico amor propio
no surge de mantras repetidos o libros de autoayuda, sino que surge del encuentro visceral con su propia verdad desnuda. Es como una planta que crece en el suelo que tú mismo has preparado, regada por las lágrimas de todas las versiones de ti que has tenido el coraje de enterrar. Esta intimidad contigo mismo funciona como una lente que transforma completamente tu forma de ver el mundo. Donde antes solo veías superficies pulidas, ahora puedes detectar las grietas por las que el alma verdadera intenta escapar. Sus ojos desarrollan una radiografía emocional que penetra máscaras sociales con precisión quirúrgica. La carcajada demasiado fuerte de quien intenta ahogar un grito interno no pasa desapercibida. El silencio cargado de quien tiene mucho que decir, pero ha perdido la esperanza de ser comprendido, habla más alto que cualquier palabra. Te vuelves fluido en un lenguaje secreto que todos hablan, pero pocos pueden traducir. El lenguaje de las heridas sin cicatrizar, de los sueños archivados, de las verdades tragadas. Esta nueva percepción no es un don. Es consecuencia de haber mirado tanto tiempo hacia adentro que ha desarrollado músculos emocionales que la mayoría de la gente deja atrofiarse. Y cuando esa mirada entrenada se vuelve hacia uno mismo, la compasión brota naturalmente, no como concepto filosófico, sino como respuesta orgánica de quien finalmente comprende la complejidad brutal de ser humano. Con esta aguda visión, te das cuenta de que cada persona es un continente entero de contradicciones fascinantes, que al mismo tiempo tiene la capacidad de crear y destruir, amar y herir, construir y abandonar. El juicio se revela como una herramienta demasiado primitiva para manejar tal complejidad. En su lugar, nace una curiosidad investigativa que susurra: ¿qué te trajo hasta aquí? ¿Qué historia está escrita en tus cicatrices? Jung sabía que el cambio real solo ocurre cuando dejamos de luchar contra lo que somos y comenzamos a dialogar con nuestra propia naturaleza. Aceptar se convierte en un acto revolucionario en una cultura que insiste en el mejoramiento constante y la negación de las partes inconvenientes de la personalidad. Es reconocer que algunas verdades sobre ti mismo son incómodas, pero que fingir que no existen solo las hace más poderosas. Aceptar es como limpiar una herida infectada. Duele en este momento, pero es el único camino hacia la curación real. Este proceso requiere un coraje específico, el de desmantelar creencias que defendiste como verdades absolutas. Las estructuras mentales que parecían inquebrantables comienzan a desmoronarse cuando dejas de sostenerlas con miedo. Y hábito es como demoler una casa vieja para construir algo nuevo en el mismo terreno. El vacío temporal aterroriza, pero es condición necesaria para que algo genuino pueda emerger. En el espacio creado por este desmantelamiento consciente, redescubres capacidades que olvidaste poseer. La curiosidad vuelve a latir sin la necesidad de respuestas inmediatas. La intuición resurge como brújula confiable después de años de ser ignorada. La humildad se revela no como debilidad, sino como sabiduría de quien comprende que la vida es demasiado vasta para ser capturada por certezas absolutas. Poco a poco, lo que antes capturaba su atención y deseo pierde magnetismo. Las personas que brillaban bajo focos artificiales parecen figuras de cera cuando desarrollas hambre de sustancia real. Los objetivos que consumían su energía se revelan como espejismos creados por una sed que confundió agua con arena. Su alma, finalmente nutrida por su propia autenticidad, desarrolla intolerancia a lo que es falso, no por arrogancia, sino por una sensibilidad refinada que solo acepta lo que realmente alimenta. Los placeres que alguna vez hicieron brillar sus ojos ahora suenan como música desafinada a una sensibilidad que se ha recalibrado. Es como si sus papilas gustativas hubieran evolucionado, y lo que alguna vez sació su hambre ahora parece cartón masticado. Esta pérdida de interés no es depresión, es refinamiento. Su alma ha desarrollado criterios más exigentes y ya no acepta sustitutos baratos para necesidades profundas. El desapego de lo que ya no sirve puede parecer una amputación emocional, pero en realidad es todo lo contrario. Es la libertad de los músculos que ya no necesitan llevar pesos muertos. Cuando sueltas lo falso, creas espacio para que lo auténtico se manifieste sin competencia. Es como vaciar un vaso sucio para llenarlo con agua cristalina.
El vacío es una condición para el verdadero llenado. Sus apetitos recurren a los nutrientes que alimentan las capas más profundas de la existencia, silencios que restauran, conversaciones que expanden la conciencia, momentos que tocan la eternidad. Descubres que tenías un hambre específica que estabas tratando de saciar con la comida equivocada durante décadas. Ahora, finalmente, sus instintos reconocen el alimento adecuado para su especie de alma. En este punto, algo ancestral sucede dentro de ti, un eclipse interno donde las versiones antiguas de ti mismo entran en disolución consciente. Los sueños que ha llevado durante años simplemente pierden relevancia, como los juguetes de los niños que dejan de tener sentido para un adulto. Las identidades que defendió con uñas y dientes se retiran de la escena sin drama, como actores que terminaron su participación en la obra y salen silenciosamente detrás de escena. Jung entendió este fenómeno como muerte iniciática, no fin, sino gestación. Es como si entraras en una crisálida emocional, donde todo lo innecesario se licúa para que una nueva forma pueda emerger. El dolor es real porque toda muerte es luto, incluso cuando se elige. Pero es también excitación, porque usted siente en las células que algo extraordinario está siendo tejido en la oscuridad. Este proceso alquímico no ocurre en sus tiempos o según su voluntad consciente. Hay una mayor inteligencia orquestando esta metamorfosis, utilizando su propia energía vital como materia prima para una creación que no podría planificar ni controlar. Lo que nace de este laboratorio interior ya no necesita validación externa, trae su propia luz, su propia autoridad, su propia razón de existir. Cuando finalmente emerges de este cruce, la sensación es inequívoca. El camino de regreso ha sido dinamitado, no por la crueldad del destino, sino por el diseño inteligente del alma que sabe que ciertas evoluciones deben ser irreversibles para ser reales. Los puentes con el pasado fueron quemados no por ira, sino por necesidad evolutiva. Simplemente ya no caben en ese territorio. El horizonte por delante se extiende sin mapas ni garantías, pero por primera vez en la vida, esto no aterroriza. Hay una confianza orgánica palpitante en tu pecho, como si finalmente hubieras encontrado tu propia brújula interna, después de años de navegar por coordenadas ajenas. Jung entendía que la individuación no es el destino, sino el proceso, una espiral ascendente donde cada vuelta revela capas más profundas de la verdad misma. El viaje no termina porque has llegado a ti mismo, se transforma porque ahora tienes un hogar interior al que ir y regresar. Cada experiencia que se avecina será filtrada por esta nueva conciencia, cada relación probada por esta nueva integridad, cada elección calibrada por esta recién descubierta brújula. Lo que continúa no es búsqueda, sino expansión. Un universo interno que no deja de crecer porque finalmente tiene espacio para respirar. Cada palabra que resonó en ti durante este viaje funciona como coordenada en un mapa emocional que tu alma había estado dibujando durante mucho tiempo. Son pistas dejadas por su propia sabiduría interior, migas de pan en un bosque oscuro que indican el camino de regreso a su verdad original. No estás descubriendo algo nuevo, estás recordando algo que siempre has sabido, pero que ha sido enterrado por capas de adaptación y supervivencia. Las turbulencias que siente no son síntomas de desorden, sino evidencia de reorganización. Su estructura interna se está reconfigurando para acomodar una versión más auténtica de quién es usted. La inquietud que late en el pecho es el sonido del alma golpeando la puerta de la conciencia, pidiendo finalmente ser escuchada. El silencio que una vez asustó, ahora se revela como el espacio sagrado donde esta conversación puede tener lugar sin interferencias. Incluso el dolor tiene su lugar en esta orquesta de transformación. Es la partitura que indica dónde debe curarse, liberarse o integrarse algo. No la combatas como si fueras enemiga. Recíbela como maestra que llegó a la hora exacta para enseñar lecciones que ninguna otra experiencia podría transmitir. Jung comprendía que despertar no es un evento, sino un proceso continuo de reconocimiento. Cada momento de claridad sobre quién eres realmente agrega una pieza al rompecabezas de tu identidad completa. No se trata de llegar a algún lugar, sino de habitar plenamente el territorio que siempre ha sido suyo por derecho. Respire profundamente y permita que esta conciencia se asiente en las células de su cuerpo.
Siente lo que es reconocerte después de tanto tiempo siendo extraño contigo mismo. Si algo en ti susurra, me reconozco en este viaje, no ignores ese susurro. Es la voz de tu verdad tratando de confirmarte a través de tu propia boca. Esta simple admisión, ya sea hablada en voz alta, escrita en un papel o simplemente reconocida en el silencio de su corazón, funciona como una llave que desbloquea puertas que habían estado cerradas durante décadas. Es el primer paso hacia una libertad que no depende de circunstancias externas, sino que brota del suelo fértil de la autoaceptación radical. Lo que nace de este reconocimiento no es arrogancia ni superioridad, sino una paz profunda que proviene de finalmente dejar de luchar contra su propia naturaleza. Es como llegar a casa después de un viaje largo y agotador. El alivio de poder quitarse la máscara, dejar el equipaje y simplemente existir sin tener que demostrarle nada a nadie. No olvides disfrutar del video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para seguir recibiendo consejos que desbloquean tu potencial. Su apoyo ayudará al canal a crecer y ya no se perderá ningún contenido que respalde su viaje hacia la prosperidad y la abundancia. Gracias por estar con nosotros.